Mis hijas se burlan, duré como 2 meses haciendo estas cosas. Vamos a empezar una serie de clases, tal vez por lo menos un mes, relacionadas con estos elementos, ayudándonos a entender algunas cosas muy interesantes. Que el Señor con su palabra nos añada lo que hace falta y quite de nosotros lo que sobra y que nos hace daño. Amén. Su palabra hace eso. De hecho, vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a estudiar por el principio. Y para empezar a estudiar por el principio, empiezan estudiando por Génesis. Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, es el principio de los principios, el comienzo bíblico real. Si tú lees, gracias, Génesis 1 dice, mira los elementos. Yo te voy a preguntar qué elementos hay ahí y tú los vas a tener. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza diciendo, en el principio. La Biblia sí empieza desde el principio. Cualquier libro empieza desde algún año hasta otro año. La Biblia empieza desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, mira, desordenada y vacía. Esos términos significan caos, desorden, ¿sí? Y las tinieblas, ve ahora tinieblas, estaban sobre la faz del abismo. Ahora, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hábleme de elementos. ¿Qué elementos hay en esos primeros 4 versículos de la Escritura? Elementos. Caos, luz y tinieblas, aguas. El protagonista de esos 4 versículos, el Espíritu de Dios que se movía. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? ¿Cuál fue la acción de ese protagonista? Dijo, ¿sí? Ordenó, habló. Entonces está la palabra del Espíritu de Dios. Y bueno, ya tenemos, no lo vaya a olvidar los elementos, porque aunque realmente lo que vamos a estudiar tiene que ver más bien con la aparición del hombre. Y vamos ahí a ese separador bíblico que puse ahí para que tengamos pendiente aquí en la Biblia, donde vamos a leer ahora cómo aparece el ser humano. Génesis capítulo 2 habla ahora de la aparición de su mesecito lindo y yo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso lo hemos leído muchas veces. Y culturalmente nos hacemos como una representación mental de cómo fue ese proceso. A pesar de que las películas a veces lo sesgan a uno en su imaginación. Uno se imagina que Dios hizo como el muñeco, como en barro, ¿cierto? Hizo un pegote de barro primero, ¿cierto? Y tuvo que haberlo amasado hasta que estuviera como una plastilina. Y luego le hizo como formita y nos hizo todo, los ojitos, las orejas. Señor, un artista impresionante, un escultor. Y llegó y nos organizó. Y cuando tenía, entonces dice ahí que ¿qué hizo? Le sopló en la nariz. Entonces le hizo los huequitos de la nariz. Y llegó y lo infló, sopló. Y a partir de ese momento fuimos seres humanos, ¿cierto? Yo voy a representar esa creación con esto, ¿no? Con el ser humano, como con esto ustedes le dicen acrílico, realmente se llama polimetil metacrilato, pero le pueden decir acrílico. Y este tubo es como la parte material que Dios hizo del humano, y más o menos haría algo así como esto. Sopló, y se notó, ¿cierto? ¿Notaron ustedes mi aliento cuando entró ahí? Sopló, y eso fue lo que nos hizo a nosotros humanos. Sopló, el soplido de Dios nos pegó un soplido, y con el soplido tuvimos la vida. Yo quiero, le pedí al Señor y le he rogado mucho que nos regale un poquitico más de entender las cosas de Él, porque me fascina entender las cosas de Dios. No quiero entender de nada más, y el Señor me está concediendo eso. Cada día soy más ignorante de lo demás, pero también cada día me regala más de su palabra, que es lo que a mí me interesa. Miren estos detalles que la Escritura también dice. Por ejemplo, Juan 6:63. Sopló su espíritu, bueno, el aliento de Dios, pero dice, el espíritu es el que da vida. Eso nosotros lo sabemos. La carne para nada aprovecha. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces ya sabemos que el soplido de Dios es el espíritu de Dios. De hecho, en el libro de los Hechos, sonó como redundancia, pero no lo es. A un libro que se llama Los Hechos, en el capítulo 2, lo primero que se oyó cuando el Espíritu Santo vino sobre la tierra, sobre la iglesia, en el aposento alto, 120 reunidos, sonó ¿qué? Un soplido, un viento recio, es un soplido. El soplido de Dios, entonces es el Espíritu Santo, pero es una manera de interpretarlo, de entenderlo, porque lo que dice Jesucristo es que el Espíritu de Dios es las palabras de Dios. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solo eso,
Déjeme seguir argumentando. ¿Sí? Efesios 1:13 dice, hablando de la palabra y del Espíritu, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oído y creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando hablamos en lenguas, cuando nos impusieron las manos, cuando nos caímos, cuando tuvimos visión. ¿Qué dice la Escritura en Efesios? Cuando oímos el evangelio y lo creímos. Ahí fuimos sellados ya con el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 6 también dice: tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Qué es? Entonces la relación palabra-espíritu aparece por ahí muy constantemente, muy clara en la Escritura. Entonces Dios le dio vida mediante el soplido o mediante la palabra, porque parece que Génesis narra que es un soplido, Hechos 2 narra que es un soplido, pero el resto de la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios está relacionado es con la palabra. A ver, voy a leer esto en Juan 12, escuche, hablando Jesús mismo dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios en Cristo, como un frasco de alabastro, envió el mandamiento. Ese frasco fue roto y el mandamiento fue regado y ahora fue puesto sobre la iglesia de Cristo. Eso lo estudiamos ya usted debía saberlo. Y escucha esto es la parte que quiero que te fijes. Y sé que su mandamiento es vida eterna. La vida eterna está en el mandamiento de Dios. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mira dos casos de los que quiero hablarles. Allá en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, una señora de un lugar llamado Sunam, por eso le dicen la Sunamita, esa señora, o de Sunem realmente, la Sunamita, tenía un niño, el niño se enfermó y se murió, y ella era muy amiga del profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo supo que había muerto o que la señora tenía un problema, envió a su criado con el bastón de él, con el báculo de él, que lo pusiera encima del niño para que el niño reviviera. Pusieron el bastón, como que le han acabado las pilas al bastón, porque no se revivió el niño. Y entonces después le tocó personalmente ir a Eliseo, y Eliseo hace algo muy, muy, muy curioso. No recomiendo esa forma de ministrar hoy día, se puede meter usted en problemas graves. Se acostó sobre el muchacho, que seguramente era de la misma estatura de él más o menos, y quedó su cara sobre la cara, sus brazos sobre sus brazos, su cuerpo así, copiado. Estuvo un rato ahí y no pasó nada. Se bajó y siguió orando. Y luego volvió, y sobre ese cuerpo que no tenía vida, que estaba inerte, volvió y se subió así, como transfiriendo la vida de él al otro cuerpo. Y el muchacho estornudó y recobró la vida. Fue la manera en que resucitó. Y uno dice: ¿y cómo hizo ese profeta para traer vida sobre un muchacho? ¿De dónde sacó esa idea? ¿En qué seminario le enseñan a ministrar así? ¿Sí? ¿Quién está interesado en una administración de esas? No, ore por mí. No se le ocurre. Eso es que le encaramen a uno para orar, no. Si ya con que le ponga la mano es suficientemente incómodo, ¿sí o no? Se trepó encima. Es una cosa muy curiosa. Y mire otra cosa curiosa, después las voy a unir las dos para algo. Mire este otro evento. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, en ningún momento Jesús le dice a Lázaro: resucite. Y en ningún momento le dice: tome vida. O en ningún momento dice: reprendo espíritu de muerte. Ni nada por el estilo. Mire que no. Mire que lo que Jesucristo se asegura de que Lázaro lo escuche. Y cuando se asegura de que lo escuche, quitan la piedra. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mire la forma imperativa de esta expresión: Lázaro, ven fuera. La forma de esa expresión, Lázaro, ven fuera, dicha en forma de grito, ¿cómo lo llamaría usted? Una orden, un mandamiento, una orden. No dijo: pues si quiere asómese, usted no está como aburrido ya, salga. Mijito, le provoca. No, Lázaro, salga para afuera. Así le pegó el grito. Ahora, nunca lo resucitó, pero para que Lázaro obedeciera ese mandamiento tenía que estar vivo. ¿Sabe dónde estaba la vida que resucitó a Lázaro? En el mandamiento. Porque sé que su mandamiento es vida. ¿Te das cuenta? El mandamiento es vida. Quiere decir que mientras
Dios te mande a hacer algo, no te puedes ni morir. ¿Por qué? Porque hasta que no termines lo que Él te mandó, no te puedes morir. No es que esté ocupado. Llega la muerte, qué pena con usted, flaca, no la puedo atender. ¿Sí? Nada. Llega ya a asustarlo, usted, no, estoy ocupado, tengo que ir a predicar a tales naciones, tengo que hacer todo esto, ¿cierto? Chao, flaca, no se pudo. Porque usted está en lo que está, usted está obedeciendo un mandamiento. Qué lindo cuando venimos a la iglesia, Señor, danos un mandamiento para esta semana, por favor. ¿Y cuál es el afán de ustedes de que el Señor les ponga más mandamientos? No, pues para vivir, pero es que no es que mientras el Señor me tenga... ¿Entiende cómo funciona eso? ¿Entiende cómo funciona? Si tienen, por decir algo, 10 personas que las van a fusilar ahí en el paredón, ¿correcto? 10 personas, van a ser fusilados. Y viene el gobernante, la persona que tiene autoridad, y a uno le dice, mire, su trabajo va a ser mantener este lote bien podado, bien arreglado, las flores bien bonitas y mantener toda esa zona bien limpia, y usted va a cuidar este potero. ¿Qué quiere decir con eso que le está diciendo? Que a ese no lo van a matar, porque el mandamiento es vida, porque la única manera de que él haga caso a lo que le cargaron es que no lo maten. Y cuando todos estamos condenados, por cuando todos pecaron, cuando Dios nos da mandamiento, nos está dando vida. Y aún no solamente para ahora, sino vida eterna. Entonces lo que le dio Dios a Lázaro fue un mandamiento. Entonces ya sabemos que la vida viene en la palabra de Dios, en el mandamiento de Dios, en la palabra de Dios está la vida, porque la palabra de Dios es el Espíritu. Entonces mira, vamos a llegar a este punto. Génesis capítulo 2, mire lo que ocurre ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, hasta ahí yo le pregunto a usted, mi estimado pichón de teólogo, y con solo preguntarle esto, usted ya está pillándose algo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le está dando Dios al hombre? Mandamiento. ¿Y con el mandamiento qué le da? Vida. O sea, es posible que hasta ese instante el hombre fuera un ser inerte. O posiblemente, después lo veremos, un ser viviente, no más, un ser. Y entonces ahora viene y le da un mandamiento. ¿Y cuál fue el mandamiento? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Correcto? Ahora, ¿se acuerda lo que le dije del profeta? De hablar así frente a frente. Voy a decirle lo que yo entiendo. Usted no está obligado a pensar como yo pienso, no. ¿Correcto? Usted puede pensar distinto, le toca quedarse callado, sí, pero puede pensar distinto. ¿Sí me entiende? Eso somos muy demócratas acá, ¿sí me entiende? Usted puede pensar lo que quiera mientras no lo diga. No, eso, no, escuche. ¿Recuerda lo que pasó cuando soplé aquí? Ahora observe esto, es una demostración impresionante. Escuche. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se dieron cuenta qué pasó? Mi aliento entró también, como cuando soplé. Yo voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que el hombre recibió la vida, no cuando Dios le sopló en la nariz, sino cuando Dios estaba puesto conforme a esa imagen que hizo a su semejanza y se puso así frente a frente de alguna manera y le dijo, este es mi mandamiento, y el aliento de las palabras de Dios entraron en el hombre, y el mandamiento de Dios al entrar en el hombre le dio vida, y fue el hombre entonces un ser humano. Creo, si usted me permite, que lo que ocurrió fue más o menos, lo he graficado de esta forma, que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, de esos elementos químicos del planeta. El Señor hizo la masa y creó al humano, que está representado por un tubito, hoy día, al ser humano, ¿correcto? Al humano. Pero aparte de que Dios hizo al humano de esa forma, lo que Dios hizo entonces fue que, como estaba el Espíritu de Dios al comienzo, mire lo que hizo, le dio al humano ahora su palabra. Y entonces cuando la palabra de Dios entró en el ser humano, pasaron dos cosas. Atención a esto. Esto era macizo. ¿Sabe lo que significa macizo? Sólido, no estaba hueco. Cuando entró la palabra, hizo el hueco. El hueco que quedó del tubo, el tubo está formado por dos partes. La cáscara de polimetilmetacrilato, PMMA, ¿cierto? Reforzado con ABS, acrilonitrilo butadieno estireno, porque para que sea así más transparente. Está hecho, pero no es lo único que compone el tubo. El tubo está compuesto por la parte material y ¿por qué más? Y por la parte inmaterial, por el hueco. Si no tiene hueco no es tubo.
Es una barra. ¿Se entiende? Entonces el tubo tiene dos componentes, uno material y uno inmaterial. ¿Cuándo se hizo el inmaterial? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cuándo se hizo la parte inmaterial del humano? Cuando Dios le dio la palabra, cuando pasó la palabra, hizo el hueco. Y entonces realmente tenemos en este momento tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Está entendiendo eso? Bueno, por ahora, este es usted, ese es tubito. Ahora, atención, como teníamos el Espíritu de Dios por dentro, ese Espíritu de Dios que se mueve dentro de nosotros, que antes se movía en la faz de las aguas y trajo orden al caos que había por fuera, ahora trajo el orden al caos que había por dentro. Y el Espíritu está moviéndose no sobre la faz de las aguas, sino por dentro de nosotros, el Espíritu moviéndose. Y este Espíritu tiende hacia las cosas del Espíritu. Los que somos espirituales nos ocupamos de lo espiritual, ¿cierto? Los que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, atendiendo a las cosas de arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador. Este tiende hacia Dios, tiende hacia las cosas y tiene comunión con Dios. Y cuando Dios le hablaba desde su Espíritu al hombre, ¿el hombre dónde lo oía? ¿De dónde oía Dios el hombre al Espíritu? Desde adentro. Desde adentro, como teníamos el Espíritu de Dios por dentro, cuando el Espíritu de Dios nos hablaba, lo oíamos por dentro. Sí, Señor. Esa comunión tan absoluta, ¿correcto? Esa es la forma, pero escuche lo que ocurrió. Dice alguien, un llanero escribió, decía, pero hay un refrán común que ahora por mi mente pasa, que cuando un tonto se alegra, alguna cosa le pasa. O se le va a la mujer o se le quema la casa. Y el poema habla sobre Adán, que todo estaba bien hasta que ocurrió esto. Dice, entonces la mujer, en Génesis 3, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Estaba el humano y Dios vino y le dio su mandamiento, su palabra. ¿Cuál era el mandamiento? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Así quedamos, ahí estamos nosotros, así éramos. Pero vino ¿quién? La serpiente, apareció. Y vino, horrible, ¿sí? Y vino la serpiente, y esa serpiente le habló a la mujer. Y le dio otra palabra distinta, otro mandamiento distinto. Emanó otra palabra. La palabra dijo, sí, coman, porque no se van a morir. Coman de esa fruta. Primero estaba por fuera esos comentarios, pero un día dejamos que ese comentario entrara. Y entonces ocurrió algo más o menos como esto. Vino esa palabra, entró en nosotros, y ahora entonces la palabra que habíamos recibido primero fue desplazado por esto. Y entonces ya no quedamos como estábamos, sino quedamos así. Así quedamos, su merced y yo. ¿Qué tiene eso de negativo? Curioso, mire tan curioso. Está demostrado. Cuando Dios vino y le dijo al hombre, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, es que oí tu voz en el desierto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Si él estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Claramente explica ahí, oí tu voz en el huerto. Antes, ¿dónde la había oído? Adentro. Ahora por primera vez oyó la voz de Dios en el huerto y eso le produjo miedo. Si oyó la voz por fuera, es sencillo, es que ya no estaba por dentro. Ahora por dentro había recibido la palabra de otro. ¿Y qué está en la palabra de otro? El espíritu de ese otro que habló. Y entonces así quedamos los humanos, con una situación muy difícil, que aparte de eso, todos los que nacimos después de ellos, todos los que hemos nacido después de ellos, nacimos así. Todos hemos nacido así. Con esa tendencia pecaminosa, con ese espíritu pecaminoso por dentro, así vinimos todos. ¿Y qué tiene de malo ser así? No, pues todo el mundo somos, pues no hay diferencia. Que esto ya no tiende hacia Dios, ya no tiende hacia las cosas de arriba. Esta cosa que está por dentro ahora nos ala ¿hacia qué? Hacia el pecado, hacia lo malo. Entonces dicen los sociólogos que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Mentiras. Usted va a las tribus más básicas que están por allá en esas islas abandonadas, por allá en la Polinesia. Y resulta que esos tipos tan básicos, tan solos, tan naturales, son asesinos, idólatras, promiscuos,
de todo lo que usted quiera. Hacen todas las maldades posibles. Les es natural para ellos todas sus maldades. ¿Está entendiendo eso? Entonces, no, es porque tenemos esta naturaleza que nos arrastra hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia cometer el pecado. Por eso siempre estamos luchando contra eso. Y aunque quisiéramos no tener tantas luchas, no tener tantos problemas, los tenemos. Este hasta desobediente es, vea. Él jura que me va a ganar. Bueno, ¿quién le va a ganar en la astucia a un calvo? Imposible. Uno se gasta por donde más se usa. Ahora, observe por favor. Dios entonces, como teníamos la tendencia hacia lo malo, nos mandó un instrumento que nos permitiera ayudarnos a no seguirnos degradando. En la degradación no la notamos. ¿Te acuerdas de Lot? Se separó de Abraham y dice la Biblia, y fue corriendo sus tiendas hacia Sodoma. O sea, él terminó viviendo en la ciudad más pervertida del planeta. ¿Y cómo fue? Poco a poco, no se da cuenta. Él no se da cuenta porque ampliemos, hagamos otro cuarto, lo hicieron acá. Ay, que viene mi mamá a vivir con nosotros. Entonces 3 kilómetros allá hizo otra. Y entonces, ay, que viene otra. Y entonces fue haciendo más y más habitaciones y más tiendas hasta que terminó viviendo en Sodoma. Entonces Dios nos mandó un instrumento para que supiéramos si nos estábamos escurriendo mucho, para que supiéramos qué era bueno y qué era malo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese instrumento que mandó el Señor en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llamaba ese instrumento para saber qué era correcto y qué era incorrecto? La ley se llamó, la ley del Antiguo Testamento. Y entonces ese instrumento era muy bueno porque le permitía a uno saber si se estaba descachando, pero muy malo porque se volvió una carga más para uno y una carga más que empujaba hacia abajo, porque el mandamiento fue el que le hizo a uno entender el pecado. Antes no. Pablo dice, es que si Dios no hubiera la ley, pues no habría el pecado. O sea, uno no puede pasarse un semáforo en rojo en la esquina donde no hay semáforo. Si no hay semáforo, si no hay semáforo, ¿cómo se pasa usted el semáforo en rojo si no hay semáforo? Entonces, si no hay ley, no habría pecado. Cuando la ley dice, por ejemplo, y usted no tendrá intimidad sexual con una mujer y con su mamá, o con una mujer y con su hija, y el otro dice, uy, no se me ha ocurrido. La misma ley es la generadora del pecado y la castigadora del pecado. Entonces la ley del Antiguo Testamento era un instrumento necesario para que no nos siguiéramos degradando, pero se volvía también un instrumento que era carga y que también dañaba nuestra mente. Todo eso que usted está entendiendo hoy nos permite entender uno de los capítulos más complicados del Nuevo Testamento, que es el del libro de los Romanos. Y lo voy a leer y va a ver usted cómo lo entiende con una facilidad, mi pichón de teólogo, que usted va a decir, no, ya, definitivamente denme un certificado, porque ya soy. Pueden ordenarme si quieren. Romanos 7. Él dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido o dominado por el pecado. Porque mire la lucha de este pobre hombre, el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Qué tragedia! Y no solo la tragedia de él, la tragedia de todos nosotros. ¿O no? ¿O solamente él? Uno sabe qué es lo que debe hacer. Uno sabe que está bien hecho y que está mal hecho. Y uno procura hacerlo bien hecho. Pero después termina haciendo lo que no. Y uno dice, pero yo no quería hacer eso. Yo no quisiera hacer así. Yo no quería responder de esa manera. Yo no quería actuar así. Yo no quería tal cosa. Pero hay algo que mora dentro de mí que me lleva a esa. Y eso está desde el comienzo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después de que le pasa la histeria, respira y dice: ay, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero hay una solución única, y dice, según él, una solución única, que es Jesucristo. ¿A qué me refiero? Recuerda los elementos que le dije al principio: Espíritu Santo, palabra, luz, ¿cierto? Caos. El Génesis. ¿Sabes cuál sería la única solución que tendríamos nosotros? Volver a empezar, ¿cierto? ¿No le parece bueno? Esa sería una oportunidad realmente transformadora, que volviéramos a estar en el paraíso todos, en comunión con Dios, hablando con Dios. No hay que trabajar, no hay que hacer dieta. ¿Cuántos dicen amén? Ah. No hay que pagar impuestos, no hay que ir a clases. Está uno todo el día ahí jugando, correteando los animalitos, y los animalitos no le hacen uno daño. Fregando de la vida a los tigres esos, correteando tigres, molestando a los elefantes, ahí cabalgando delfines todo el día. Los animales no hacen daño a uno. ¿Ah? Y todos felices corriendo. Si la muerte no está, nos vemos con Dios todo el tiempo. Y todos trabajamos en lo mismo, todos somos trabajadores sexuales, todos. Sí, ese era el trabajo de ellos: multiplicarse y llenar la tierra. Ah, sí, y cuando llene el planeta, pues ¿para qué están los otros planetas? Para eso. Uy, no, ¿y por qué hay tantos? A mí me pueden dejar Júpiter, por ejemplo. El parto no dolía, señoras. No había dolor en el parto. Todo nuestro trabajo, reproducirnos y multiplicar. Esa era la vida que nos esperaba. ¿Usted cree que nosotros, con lo que sabemos ya y con lo que vivimos y con lo que nos toca, nos diera la oportunidad otro Génesis y estuviéramos en el paraíso un momento a otro y nos aparece la culebrita por ahí? Dice que coman del fruto para que no se mueran. ¿Qué hace usted? A ver, por ejemplo. Ve, ella la echa al piso y le troza la cabeza. Es lo que todos haríamos. Ayer dijo Ciro: yo le voy volando la cabeza con un machete, con la macheta. Y yo dije: bueno, ¿y Ciro para qué tendría macheta? Pero bueno, pero no nos tragamos el cuento, ¿cierto? Ya después de lo que sabemos, decimos: no, es que Eva era muy ingenua, Varona era muy ingenua, estaba recién hecha, no tenía experiencia, no había cultura, no sabía lo que... Nosotros ya sabemos cositas, nosotros no caemos en esas. Yo espero que no. Vamos a ver, porque resulta que es que el Génesis se volvió a dar. En mi opinión, yo no soy una autoridad en esto, no soy un biblista, pero yo hubiera puesto los evangelios en otro orden, ¿sí? Yo hubiera puesto primero el evangelio de Juan, que me parece a mí que es el que es más personal y más directo. Después hubiera puesto el de Marcos, que fue como un documento bibliográfico. Después hubiera puesto el de Mateo, que se basó como en Marcos para hacer su evangelio. Y podía de último a Lucas, porque queda pegadito a Hechos, que es otro libro de Lucas. Hubiera quedado muy ordenadito todo, ¿cierto? Usted, el primer tratado de Lucas y luego sigue Hechos, que es el segundo tratado de Lucas. O sea, si después sale una Biblia de nuestra iglesia, de pronto el orden lo cambiamos. No, mentiras. Pero, ¿y por qué el evangelio de Juan? Me gustaría empezar, porque es que Juan, mire cómo empieza Juan, a ver qué le recuerda a ustedes cuando uno empieza el evangelio de Juan. Espérate. Nos cuenta la siguiente historia Juan. Escuche. Nos dice que el pecado, nos dijo Pablo, está morando en nosotros, ¿cierto? Viene y nos viene de naturaleza. ¿Correcto? Lo que necesitamos es que ocurra los elementos del principio. El caos que ahora, ¿dónde está el caos ahora? Adentro de nosotros. Entonces que de nuevo venga el Espíritu Santo a moverse. Y que de nuevo el Espíritu, ¿qué haga? Diga, porque en la palabra está la vida. Y entonces que el Espíritu venga y hable y entonces nos diga, y ese nuevo mandamiento entre nosotros. ¿Y sabes qué tiene de bueno esto tan maravilloso? Que entonces ahora, al ocurrir esto, que es lo que debe ocurrir, y venir el Espíritu y darnos entonces su mandamiento,
Entonces ahora sale el espíritu antagónico que nos alaba hacia el mal. ¿Y esto para dónde tiende? ¿Al pecado? Para arriba, hacia lo bueno. Esto nos va a hacer nosotros tender hacia arriba. Y como tiende hacia arriba, hacia las cosas espirituales, hacia las cosas del cielo, ¿usted cree que necesitaremos entonces una ley? No necesitaremos una ley. Podemos olvidarnos de la ley, porque la ley no es necesaria si tenemos por dentro es la palabra del Espíritu de Dios morando en nosotros y alando hacia arriba. Sí, un nuevo Génesis, empezando el Nuevo Testamento, en mi opinión, por Juan. Juan capítulo 1. ¿Cómo empieza Juan 1:1? ¿Cómo empieza Génesis 1:1? Tengo o no tengo razón. De pronto cambiamos ese orden. Entonces empezamos por Juan, el Nuevo Testamento, para que el Antiguo Testamento empiece con en el principio y el Nuevo Testamento empiece con Juan con en el principio. Y mire los elementos de Génesis 1:1. ¿Te acuerdas? Espíritu, dijo, habló, luz, tinieblas. Escuche, voy a permitirme leer. En el principio era el verbo, o sea, la palabra activa. Y la palabra activa era con Dios y la palabra activa era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz, otro elemento de Génesis 1:1, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, elementos de Génesis 1, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo así? ¿Un segundo Génesis? Sí, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, vino y ni se pellizcaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque si fueran engendrados de carne, ¿cómo naceríamos? Con el pecado que mora en nosotros, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que estoy diciéndole es que sí hay un segundo Génesis, hay una segunda oportunidad. De nuevo Dios vino y dio la palabra. Esta vez dio la palabra en forma de persona, la persona de Jesús, el verbo hecho carne, Cristo, la palabra vuelta a una persona. Y entonces si esa palabra vuelta a una persona entra en mí, mi naturaleza es transformada. Y ya no necesito una ley que me diga qué hacer y qué no hacer, porque mi naturaleza ahora tiende a las cosas del Espíritu. Así los que somos del Espíritu nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Y el ocuparse del Espíritu es vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que tiene a Jesucristo tiene la oportunidad de ser como Adán antes de pecar, volver a tener a Cristo dentro de nosotros. A ver, Juan 6:33 dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y más adelantico en el 6:68 Pedro le respondió Simón Pedro al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La clase de hoy pretende lograr una sola cosa que tú entiendas: que esa dicotomía entre espíritu y palabra que la cultura evangélica y la teología católica también nos enseñó, no es tan cierta a nivel de la Escritura. De hecho, yo soy más evangélico que un sobre de diezmos. Yo toda la vida en la iglesia, toda la vida. Cuando yo nací ya estaba en la iglesia. Nunca he estado fuera de la iglesia, jamás. Ni me aparté, ni nada. Toda la vida he estado en la iglesia cristiana. Y tuve ese tiempo de adolescencia en que uno sabía que había dos tipos de predicadores. Unos que enseñaban palabra y otros que ministraban. El que enseñaba palabra a uno le parecía como aburrido porque cogía la Biblia y empezaba a explicar el griego, el hebreo y enseñaba. Uno aprendía muchas cosas, pero era aburrido. El que ministraba casi usaba la Biblia ahí, así como chispeando un versículo por ahí, contaba su vida personal y luego hacía pasar la gente y les ponía las manos y eso pasaba muchas cosas tremendas. Y a uno le pasaron cosas también impresionantes con eso que llamábamos ministración. Entonces hoy será, ¿y usted se mueve más en la palabra o se mueve más en el espíritu? Hasta que entendemos por medio de la misma palabra del Señor que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que tú recibiste el espíritu ¿cuándo? El día que hablaste en lenguas.
¿El día que te revolcaste, el día que tuviste una visión, el día que te caíste? No. Según la palabra, recibiste el Espíritu y fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios el día que oíste y creíste en el Evangelio de Jesucristo. Eso dice la Escritura. Te cuento una cosa, ¿sabes qué estás recibiendo en este momento en tu interior? Al Espíritu Santo de Dios morando en ti, que es el Espíritu de Cristo Jesús. Porque Cristo como persona no lo podíamos tener por dentro, pero como murió y su Espíritu fue depositado sobre la iglesia, ahora el Espíritu de Cristo puede entrar en ti. El Espíritu de Cristo, que es la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios, está entrando en tu vida. Y por eso tu naturaleza ha sido cambiada por la palabra del Señor. No por todos los versículos que sabes de memoria, sino por lo que crees y obedeces de la palabra del Señor. Ahí está el cambio, la transformación. Ahí está la sanidad, el alejarse de los vicios, el salir de miseria, el salir de conflictos. Está en que oyes la palabra, la recibes y la crees. Mira, no necesitas, por favor, venir a una predicación y luego ir a alguien que no predique, pero que te sacude la cabeza y que te haga sentir y que te mete unos cables eléctricos para que sientas un corrientazo al menos. Lo que necesitas es estas palabras que oyes cada vez, creerlas y hacerlas parte de tu vida, o sea, obedecerlas. Yo necesito un milagro sobrenatural para que Dios arregle mi hogar. No, usted necesita obedecer la palabra que Dios manda. Y si usted obedece lo que la palabra que Dios manda, en esa palabra hay vida, hay armonía familiar. Yo necesito un milagro de Dios, un hermano, traigan un hermano que tenga una unción sobre las finanzas para que nos bendiga. Ese hermano tiene una unción maravillosa, él tiene un don de riqueza. Generalmente tiene don de riqueza para él. Y donde quieran que van con ese ministerio de finanzas, hacen un billete, pero los del ministerio de finanzas. Una conferencia maravillosa. ¿Cómo ganarse $1.000.000 en una hora? Vea, buenísima. ¿Quién no va a querer ir? ¿Cierto? Todo el mundo va a querer ir. Una conferencia fácil. La entrada es para 1,000 personas a $1,000. Y la conferencia dura 60 minutos. No hay que dar la conferencia ya. Ya produjo, el que la dio, $1,000,000 en una hora. El que la dio. Entonces necesitamos, porque hemos separado una cosa de la otra. Entonces están las iglesias históricas que enseñan palabra y las iglesias pentecostales que experimentan cosas. ¿Cuál es mala o cuál es buena? Ninguna. Y ambas. Tú no necesitas que alguien venga y te sacuda y te diga, ay Dios, no sé por qué. Necesitas es que esa palabra que oyes la creas y la obedezcas. Las palabras que Cristo ha hablado son espíritu y son vida. Y entonces tú sabes que vienes cada vez, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿yo qué hago? Creo y obedezco. La palabra de Dios dice, pastor, ore por mí. Es que por allá fui a un cuñado y me estoy pagando las cuotas ahora porque él no pagó. Yo le digo, chupe. La Biblia dice que no se hace eso. No, mi esposa está furiosa conmigo, ya no me quiere, dice que ya no siente nada por mí. La Biblia dice que no seamos ásperos con las esposas, que las tratemos como Cristo trata a la iglesia. La solución no es que alguien venga y ore por usted. Pastor, usted que tiene tan bonita relación con su esposa, ore por mí para que se me pegue. Usted necesita eso, lo que oye de la palabra de Dios, creerlo y obedecerlo. En la palabra de Dios está el Espíritu de Dios. ¿Quiere recibir el Espíritu de Dios? Crea esta palabra que oyó hoy, obedézcala y está recibiendo el Espíritu de Dios. Y está recibiendo vida eterna dentro de usted por la palabra del Señor Jesucristo. Una orden que Dios le está dando, le resucita a usted a la vida. Estamos en un nuevo Génesis, por la misericordia de Dios. El árbol de la vida volvió. El árbol de la vida es Cristo Jesús y está lleno de su fruto, que es su palabra, y podemos recibir su palabra y alimentarnos de ella cada día. Eso es todo lo que yo quería empezar. Vamos a tener un poco de clases con todos estos tubitos y estas cosas hasta que comprendamos lo que Dios quiere que entendamos. Para mí no es molesto decirle las mismas cosas y para ustedes es seguro ir aprendiendo. Mira, yo creía que recibir a Jesucristo era levantar la mano, pasar adelante, repetir una oración que una persona no entiende, que leer un papelito como recibo del alma y vayas y siga viviendo como le dé la gana.
Recibir a Jesucristo, Jesucristo es la palabra de Dios, es escuchar y obedecer la palabra del Señor. Eso es recibir a Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesús, cuando recibes su palabra, Jesús dijo, el que recibe mis palabras a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y él dijo, si usted rechaza mis palabras, yo no lo juzgo, esa palabra lo va a juzgar en el día del juicio. ¿Qué es recibir a Jesús? Hacer una oración que uno no entiende y comprometerse a cosas, a cumplir un poco de cosas que el que está dirigiendo la oración no cumple. Sí, eso es. O es recibir esa palabra que Dios nos dejó. La palabra vino en forma de espíritu en el primer Génesis, vino en forma de persona en el segundo Génesis. Esa persona fue un frasco que se rompió y el espíritu vino en Hechos 2 sobre nosotros. Las palabras que Jesucristo nos habló y nos habla son el espíritu y son la vida. Cierra tus ojos un momento. Te voy a pedir que asimiles y mastiques esa palabra que Dios te ha hablado. Mi amado Dios, mi divino Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y entonces uno entiende qué es lo que está pasando con las personas. Y entonces usted entiende por qué ahora, escúcheme, mientras ahora escúcheme, ¿se ha dado cuenta del cambio que ha habido en usted? ¿Se acuerda cómo fumaba? Y se ha dado cuenta que ahora no soporta que fumen cerca a usted porque el solo humo le parece tan fastidioso. ¿Te acuerdas que usted cómo se divertía con esos chistes inmorales y era el que más chistes echaba de esos? Y ahora cuando oye un chiste así irrespetuoso, ¿se siente tan incómodo, tan desagradado? Había sitios que a usted le gustaban y ahora ni siquiera se imagina ir por allá. ¿Se ha dado cuenta qué estaba pasando en usted? Es su fuerza de voluntad. Olvídese, esa es la mentira más grande que nos han enseñado. Esa fuerza de voluntad, eso no existe. Existe la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Es lo que ha generado la transformación. Es lo que le da vida eterna a usted. Yo quiero saber qué tanta vida eterna tengo. Pues qué tanta palabra tiene por dentro. ¿Memorizada? No. Vivida, practicada. Pastor, ¿y qué es el 6.6? ¿Y qué son los 144,000 sellados? ¿Y qué es? ¿Y cuándo vino? Cuando la divina de Endor, ¿quién vino? Y este capítulo complejo, ¿por qué significa? Le digo, no, espere, deje los difíciles para después. ¿Entiende el sermón del monte? Bendecir a los que lo maldicen. Amar a los que los odian. ¿Entiende el mandamiento de obedecer y honrar a los padres? ¿Entiende lo de no mentir? ¿O necesita una explicación complicada de no mentirás? La palabra que escuchas, crees y obedeces, esa palabra es vida para ti. Esa palabra es la vida. Recíbela en tu corazón esta noche. Dile, Señor, quiero y creo que tu palabra es vida. Y quiero ser lleno de esa vida. ¿Cómo podemos recibir a Cristo los que no tenemos el privilegio de estar en el tiempo de la carne de Cristo Jesús? En el tiempo de Jesús, cuando Él le dijo a alguien, deja todo y sígueme, pues esa persona dejaba todo y te seguía y caminaba contigo y dormía al lado tuyo en una estera y comía contigo y predicaba y caminaba. Entonces recibieron y siguieron a Cristo. ¿Cómo te seguimos hoy? Si Cristo ya no está en cuerpo, está en espíritu, y el espíritu de Cristo es la palabra de Cristo Jesús. Yo te recibo, Señor, cuando recibo tu palabra. Yo te rechazo, Señor, cuando rechazo tu palabra. Cada vez que desobedezco tu mandamiento, estoy muriendo. Cada vez que presto mis oídos a las palabras del maligno, su espíritu entra en mí. Y como aprenderemos en la próxima clase, eso puede terminar convirtiéndose en una posesión demoníaca en la vida de una persona. Tú eres mi Dios, Señor. Yo quiero vivir para ti, quiero seguirte a ti. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Señor, Cristo Jesús. Tú eres el segundo Génesis. Entiendo por qué eres el segundo Adán. La oportunidad de empezar de nuevo, la oportunidad de que de nuevo, en el caos que hay dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios diga algo. Ese algo se vuelva luz y esa luz traiga transformación y creación y orden. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Somos tuyos, Padre.
Dile ahora con palabras propias: Señor Jesús, yo te recibo en mi vida, porque recibo tu palabra, porque recibo tu mandamiento, y yo sé que tu mandamiento es vida. He estado obedeciendo a mi ego, he estado obedeciendo a mi cultura, he estado obedeciendo al pecado que mora en mí. He estado siendo guiado por una tendencia y por una sociedad y por una cultura que tiende hacia lo perverso, que tiende hacia lo negativo, que tiende hacia lo degradante. Cosas que nos parecen hoy corrientes hubieran escandalizado a nuestros abuelos. Cosas que nos parecen hoy normales hubieran sido sumamente vergonzosas para nuestros bisabuelos. Estamos corriendo nuestras tiendas hacia Sodoma. La cultura y la sociedad se degrada cada vez más sin darse cuenta. La ley simplemente se vuelve una carga y nos hace entender cuán perversos somos. Lo que necesito, Señor, es tu palabra en mi vida, para no ser dominado por mi carne, para que no sean mis pasiones las que me gobiernen, para que no sean mis decisiones y mis emociones, para que los modelos de vida que yo asumo sean los que tú has determinado. Yo quiero hoy, Señor Jesús, pedirte que tu Espíritu Santo entre en mi vida. La palabra ha sido predicada y hoy la palabra está rondando en este espacio. Estas ondas sonoras de tu palabra están aquí vibrando sobre todo este espacio. Es como el Espíritu de Dios moviéndose en el principio bajo las aguas de la lluvia de esta noche. Es el Espíritu de Dios moviéndose hasta que entre en nosotros. Nos dará vida y vida eterna. Si quieres, ponte de pie un momento y adora de nuevo al Señor proclamando esta alabanza, esta adoración, pero hazlo con todo tu corazón. Y ese espíritu que ha sido emanado, que ahora entra en ti, captúralo, captúralo. Está por ahí, está moviéndose Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Recíbelo ahora. Que ya no esté solamente por fuera, que esté dentro de ti. Adora al Señor. Señor, gracias. Por tu palabra. Gracias porque las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida. Tenemos más vida dentro de nosotros esta noche. Anhelamos, Señor, tus palabras. No sabemos de dónde viene la fuente de la vida. Oh, Señor, tu palabra dice: el que recibe mis palabras a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Te recibimos, Señor.